Les invito para abrir la Biblia, palabra de Dios, en el Salmo número 90. Verso 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. No sé cuántas veces usted piensa que se le va la vida y que ya vivió el 25% de los años que tiene Dios planificado para usted, o el 50%, o ya está en la recta final. La vida es un viaje que dura entre 70 a 80 años, dice el Salmo, y luego de esa travesía de 70 a 80 años vienen trabajos y molestias. ¿Sabe cuáles son esos trabajos y molestias ya usted? Bueno, es porque llegó a esa medida del cumpleaños 80. Y de ahí para adelante, según la cantidad de años que se vivía en la época que Moisés escribió este salmo, pues llegaron los días para usted. Ah, y para mí también. Ya pasé los 70. Estoy más cerca de los 80 que de los 70. Para viajar con ciertas seguridades hasta el último día de nuestra existencia terrenal, que de paso es muy breve a la luz de lo que es la eternidad, para viajar con cierta comodidad en esos días de molestias, de trabajos, de enfermedades, de limitaciones. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré yo a Jehová en esos días y tiempos difíciles, le diré a Jehová, eres mi esperanza. Le diré a Dios, eres mi castillo, mi refugio. Eres mi Dios en quien confiaré. Para todos han pasado cierta cantidad de años del camino de esta vida. Usted los ha recorrido de diferentes formas y cada uno los recorre como decide hacerlo, bien regular o mal. Hay cargas que se han acumulado a través de los años en el corazón, en las emociones, en las conductas. Y tal vez ha llegado al punto del camino de su vida donde tiene demasiadas preguntas, pocas contestadas. Si se pone a escribir la historia de su vida, tiene que incluir capítulos de tristezas, de enfermedades, no sé cuántas ha tenido usted,
Yo he tenido unas cuantas, alguna operación que otra, y quedan los recuerdos y las secuelas de algunas de esas enfermedades. También tiene gratos recuerdos, alegrías, felices cumpleaños, casamientos, encuentros con la familia, experiencias espirituales gratificantes que haya podido vivir con Dios a través de los años de su peregrinaje. Pero el camino que sigue hay que recorrerlo. No sabemos qué va a ser mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene. Hay que seguir viajando hasta el final, hasta el último día de nuestra existencia. No sé en qué etapa del camino usted está, si está ascendiendo 20, 30 años, o si ya llegó a la cima y ahora mira y ve la pendiente, ya llegó a los 70, un poco más, y de pronto se da cuenta que la vida se va terminando. Tal vez al fin de ese camino usted considere hoy que hay ciertos elementos que le ayudarán en el resto de su peregrinaje. Yo quiero mencionarles hoy 5 de esos elementos que le harían decir: mi castillo, mi esperanza es Dios. ¿Sabe usted cuántas cartas escribió Pablo? ¿Cuántas? 13, dijo alguien. ¿Alguien da más? ¿Apoya? Muy bien, 13. En las 13 cartas que Pablo escribió, incluye 2 formas de relacionarse con sus destinatarios. La primera es el saludo. Usted va a notar en todas las cartas un saludo especial que hace Pablo, diferente en cada carta. Pero también la otra acción que hace Pablo al escribir esas cartas es la despedida, a lo que llamamos en las habituales versiones de la Biblia doxologías, la parte final de la carta. Era la forma en que se escribían las cartas. Hoy los correos electrónicos no tienen todo ese anuncio de a quién le escribo o la despedida. En algunos casos ni siquiera ponen los nombres de a quién le escriben. Solamente una declaración, cuanto más breve, dicen los que saben de enviar correos electrónicos, mejor para ser mejor entendidos. Ahora, en todas ellas, las cartas de Pablo, el saludo y la doxología son parte de su estilo. Pero, además de esas 13, yo personalmente le agrego la carta a los hebreos. Personalmente, tal vez usted tiene otra postura, yo creo que la escribió Pablo por varias razones y pistas que da en la carta. Así que para mí son 14 cartas. Pero le agrego una doxología más que la encuentro en la despedida de Pablo con los líderes de Éfeso, cuando él es llevado rumbo a Roma para ser juzgado por el emperador. Era llevado preso a Roma y se encuentra con los líderes de la iglesia de Éfeso en una playa y allí los saluda y les da una doxología final en su despedida. Así que yo encuentro que hay 15 doxologías o saludos finales de los hermanos a los hermanos de parte de Pablo. Sean 13, 14 o 15, lo que nos interesa es cómo terminar la vida y cómo Pablo culminaba sus cartas pensando que tal vez
Era la última vez que se dirigía a esa gente. Y en la carta a los Corintios, y ahora sí abra su Biblia en el Nuevo Testamento, échele mano a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo número 13 de la segunda carta. Verso 11. Les invito para leer conmigo en alta voz, tanto a los que están aquí en el templo como los que están en el Zoom, que esta mañana no sé cuántos son, pero les damos la bienvenida desde aquí. Leamos todos juntos. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11 hasta el 14, en alta voz. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Nos vamos a detener unos minutos en cada uno de los 5 elementos que Pablo incluye en esta doxología final dirigida a la iglesia en Corinto. Nos detenemos unos minutos porque son elementos importantísimos para el viaje de la vida. Seguramente que usted ha hecho algún viaje alguna vez al interior del país, a otro continente. Alguna vez usted ha viajado, ¿verdad? Bueno, y sabe bien que hay cierto peso limitado que se puede poner en las valijas, en las maletas. Y hace pocos días atrás estaba yo regresando para Montevideo desde Honduras y otra persona que estaba en el otro lugar de atención a los viajeros me mira y me dice, me quieren cobrar $40 de sobrepeso. Bueno, le digo, ¿tú no sabías que podés llevar hasta 23 kilos? Sí, pero son unas cositas nomás. Bueno, pero pasaste el sobrepeso, así que lamento que no te puedo asistir con los $40 que tenés que pagar, o los pagás tú o dejás las cosas. Bueno, dice, voy a pagar. Con muy mala cara, es posible que lo que llevaba no costaba $40, pero era sobrepeso. Puso en su valija más de lo que necesitaba. Para viajar en la vida tenemos que poner lo justo, lo necesario, y a veces nos sobrecargamos y las cosas no nos salen tan bien como quisiéramos. Suele ocurrir eso cuando nos cambiamos de vivienda, ¿verdad? Que usted alquila un camión, una camioneta para trasladarse pensando que el espacio le va a alcanzar y de pronto le dicen, pero todo esto no entra en este espacio. Va a tener que dejar algo. Viajamos 70, 80 años, tal vez un poco más, con cosas que si bien podrían tener utilidad, no las necesitamos en la vida. Vamos a detenernos en los 5 elementos que Pablo piensa, sugirió en esta doxología, que son necesarios de poner en las maletas, en las valijas de nuestra vida para viajar por esta tierra. En primer lugar, ¿qué dice en su Biblia? Gozo. Verso 11. Por lo demás,
Dice, luego que escribió todo lo que escribió en la segunda carta, algunas cosas muy duras que hay que pensar y digerir para la vida de la iglesia, dice, bueno, bien, llegamos al momento que de aquí en adelante, por lo demás, hermanos, tened gozo. Así lo escribe Pablo, tened gozo. Así que recomendamos que la primera cosa al preparar las valijas para el resto del viaje de nuestras vidas sea ¿qué? El gozo. En forma insistente, Pablo escribe a los filipenses acerca del gozo. Y en una frase dice, gozaos en el Señor siempre. No a veces, no únicamente cuando me va bien, no únicamente cuando estoy sano, tengo buena salud, no únicamente cuando tengo el dinero suficiente, sino siempre. Gozaos en el Señor siempre. Es una expresión que la encontramos en esa carta varias veces. Si usted recorre los pocos capítulos de la carta a los filipenses, va a encontrar el término en forma repetida. Algunos años atrás solíamos cantar un coro que decía, a ver si se acuerda alguno, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. No lo voy a cantar porque tengo la voz hoy, esa voz de hombre, vio que tiene que ver con el polen que anda por la ciudad. El gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. ¿Qué expresión piensa usted es opuesta al gozo? ¿Cuál? No oigo. Además estoy medio sordo, así que hable fuerte. Tristeza, muy bien. ¿Qué más? Amargura. Y eso que no me miró mis apuntes, porque son las dos cosas que tengo aquí. Tristezas, amarguras, y tengo otras. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Desazón. ¿Cómo? Depresión. Desconfianza. Infamias. Todo lo que sea opuesto al gozo. ¿Cuántas de esas expresiones que hemos sentido esta mañana cargamos en las maletas de nuestras vidas? Desazón, tristeza, amarguras, desilusiones, pérdida de confianza, quejas, chismes. Todos son, y como conocemos eso, todos son virus que contagian rápidamente. Qué bueno que hubiera una vacuna contra todo eso. Bueno, no hay una vacuna para darse en un brazo, pero hay un elemento que Pablo dice es necesario poner en el alma, en el espíritu y en el carácter. Gozo. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Conoce usted personas que son amargados? Una vez un colega, un pastor colega me dijo, fue a visitar a un pastor que se estaba muriendo, que había tenido muchos problemas de salud en la iglesia, diferentes situaciones, y me dijo,
te aconsejo, fulano, que te alejes de fulano de tal porque es un saco de amargura. Pero usted no conoce personas así, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué hay que hacer con los amargados, los quejosos, los chismosos, los que crean desavenencias? Y eso se da en todos los niveles de la vida, en la política, en los trabajos, en las familias. Habrá situaciones en las que no podemos alejarnos de los tales, pero en lo posible hay que hacerlo. No podemos estar continuamente oyendo quejas, amarguras, tristezas y no ser afectados de alguna manera. Así que decidimos poner en el bagaje de nuestras vidas, en la carga positiva que llevamos hasta el final de nuestros días, una buena dosis de gozo. El gozo del Señor. El segundo elemento a colocar en las maletas del viaje de la vida que Pablo menciona, ¿cuál es? Perfección. Vea usted en su Biblia. Él lo escribe así: perfeccionaos. Parece que es una cuestión que tiene que ver con una decisión propia. Otras versiones, como la NBI, traducen busquen su restauración, y hay otras versiones que hacen otras variaciones en la traducción de la palabra perfeccionaos que aparece en la Reina Valera. Perfeccionaos, eliminar lo defectuoso de nuestras vidas. Así como nos preocupa un poco o mucho o un más o menos eliminar nuestras imperfecciones físicas, algunos hasta se cortan la nariz o la levantan, o se achican las orejas o las doblan, y otras partes del cuerpo también. Buscamos sacar lo defectuoso del cuerpo físico. También debiéramos dedicarnos a sacar lo defectuoso de nuestro carácter y de nuestras conductas. Y que no ocurra aquello que decía una esposa: mi marido es un santo en el templo, pero un demonio en la iglesia. ¿Y el suyo? ¿Cómo es? El lenguaje, las actitudes, las conductas, todo lo que tiene que ver con nuestra vida externa e interna. Eliminar lo defectuoso de nuestras vidas. Mientras transitamos este camino de 70, 80 o más años, dice Pablo, perfeccionaos, busquen ser restaurados. Hemos llegado al Evangelio, hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, con muchas dificultades, con muchos defectos, sean de la conducta moral, espiritual, como de las acciones que tienen que ver con el uso del lenguaje, las costumbres, etcétera. Son específicas las listas que hay en el Nuevo Testamento acerca de las cosas que tenemos que dejar de hacer para ser mejores personas. Para esa acción primero hay que reconocer que somos débiles, que somos imperfectos, que tanto el carácter como las conductas diarias de nuestra vida no son las mejores. Por ello hay que eliminar lo defectuoso. Perfeccionaos, dice Pablo. Perfeccionar es eliminar, y entonces recordamos lo que Pablo le recomienda a los Gálatas en 2:20, el testimonio personal de él. Estamos crucificados juntamente con Cristo, y lo que ahora vivimos en este cuerpo imperfecto, con malas conductas, con limitaciones, lo vivimos en la fe
del Hijo de Dios. La perfección absoluta, completa, no se va a dar en esta tierra. Solo tendremos la oportunidad de ser perfectos, completos, cuando estemos en el cielo con el Señor, y aún recibiremos cuerpos nuevos, porque éste se quedará por los límites que tiene. Así que, al viajar, procure llevar la actitud de perfeccionar su vida lo más que pueda. Un tercer elemento a poner en la maleta del viaje de la vida es, ¿qué dice Pablo? Consuelo. Consolaos. Es una linda palabra esta. Un elemento imprescindible para caminar por este valle de la vida que tiene sombras, que tiene muerte, enfermedades, pérdidas, tal vez muchas tristezas en el caso de algunas personas. La mayor fuente de consuelo es Dios. Dios es consuelo completo y perfecto. Pero también recibimos consuelo de parte de nuestros seres queridos. Si es que tiene un buen ser querido al lado suyo, tiene que recibir buen consuelo y no golpes o actitudes extrañas al consuelo. Recibimos consuelos también de la comunidad cristiana, de la iglesia. Recibimos consuelo los unos de los otros. El abrazo, el ánimo, estoy orando por ti en medio de esta prueba que tienes. El estudio y lectura de la Biblia es fuente inagotable de consuelo. Y usted podrá encontrar un salmo tras otro para tiempos de enfermedad, de dolencias emocionales, de pérdidas familiares. Hay gran consuelo en la lectura y en el estudio de la Biblia. Por eso es que los cristianos insistimos tanto en que hay que leer la Biblia día por día. Y hay guías de ciertos pasajes de la Biblia que nos ayudarán a estar consolados. Consolaos en medio de las tristezas, en medio del dolor. Y llegamos al cuarto elemento de la lista de Pablo. Probablemente va a concordar conmigo que esta es una de las vestimentas para el viaje de la vida más difíciles de tener y de lograr. ¿Qué dice en su Biblia? Sed de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir en la vida matrimonial. Se necesita para el viaje de la vida matrimonial ser del mismo sentir con quien amamos, a quien respetamos. También con nuestros hijos, ser de un mismo sentir. En la vida de la iglesia, ser de un mismo sentir. Y podríamos abundar en las tres áreas mencionadas mucho tiempo, pero no lo tenemos hoy. Para ser del mismo sentir hay que dedicar tiempo. Hay que hablar con el corazón en los labios. Hay que pronunciar lo que sentimos con respeto y con amor. Hay que lograr acuerdos que nos permitan vivir y caminar en paz y armonía unos con los otros. Ser de un mismo sentir es una vestimenta que Pablo la menciona en varias ocasiones, también en la carta a los Filipenses. De hecho, a dos mujeres líderes de la iglesia podrían haber sido hombres, pero en este caso eran dos mujeres en Filipos
que dice Pablo en el capítulo 4 de su carta, les pide: Evodia, Síntique, sean del mismo sentir en el Señor. Y como es probable que no lograran ellas dos ser del mismo sentir en sus opiniones diferentes, Pablo le pide ayuda a otros hermanos de la iglesia. Usted puede leerlo allí en el capítulo 4, en los primeros versículos. Le pide a otros que ayuden a estas dos mujeres que combatieron conmigo al principio al establecer la iglesia, para que se pongan de acuerdo, que sean del mismo sentir. Ser del mismo sentir genera mejor ambiente que la falta de comunión, de amor, de respeto los unos por los otros. Y el quinto elemento de esta lista para incluir en la maleta del viaje de la vida, el quinto elemento, Pablo lo escribe: vivid en paz. Paz. Es una palabra muy cortita, 3 letras, pero cuán difícil de mantenerla. Las noticias de los últimos años en esta tierra nos indican cuán difícil es vivir en paz. Mire, ¿cómo pedirle a países que se pelean y se destruyen entre sí que vivan en paz? Si 2 personas que conviven bajo el mismo techo no viven en paz, ¿cómo pedirle a millones de personas que vivan en paz? La respuesta que nos da la Biblia a los conflictos que separan países, personas, familias, iglesias, etcétera, es que vivamos en la paz de Dios. No hay paz duradera sin Dios, no la hay. Si no está Jesucristo presente, la paz será limitada, imperfecta, y ocurrirá lo mismo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial en esta tierra. Todos los líderes se reunieron y dijeron en la primera, al final, nunca más. Y firmaron no sé cuántos documentos. Poquitos años después estalló la Segunda Guerra Mundial. Y la historia de las guerras y los conflictos entre los seres humanos es tan larga que es impresionante ver cuántos años, siglos perdidos en conflictos bélicos en la tierra. Pero ¿qué podemos hacer como cristianos? Pablo pide a los cristianos que vivan en paz. Y tenemos que rodearnos de personas que tengan la paz de Jesucristo. Vivir en paz nos preserva de violencias, de amenazas, de venganzas. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que es cuestión de tener la paz de Jesucristo. Tener a Jesucristo y tener su paz. ¿Qué le da a usted más trabajo en este camino de la vida? ¿Vivir en paz o vivir en conflictos? Parece que lo más sencillo que conocemos los seres humanos es vivir de conflicto en conflicto, de guerra en guerra, de una palabra fuerte a otra palabra más fuerte, de una separación a divisiones, de falta de comunión a llevarnos mal los unos con los otros. Parece que es tan abundante todo eso que sería
lo más fácil. Pareciera que somos violentos de por sí los seres humanos y que para erradicar la violencia del lenguaje, de las conductas, de las acciones, necesitamos conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y tener la paz de Jesús en nuestras vidas. La forma en que Pablo escribe este quinto elemento para la vida es una forma gramatical que requirió, fíjese, en la frase, un punto y coma. Y sigue luego, ¿qué término? ¿Qué sigue? Mire su Biblia, no me mire a mí. Bueno, si trajo su Biblia, claro. Dice, después del punto y coma, hay un término que lo leemos como y, que no es insignificante aquí. Este y que es copulativo, dice el resultado, la consecuencia de vivir de esta manera con estos 5 elementos es y, como dice en su Biblia, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así que tenemos los 5 elementos para el camino de la vida. Los ponemos en la maleta de nuestra vida, en la valija de nuestras vidas, sacando cosas que no sirven. Y si vivimos de esta forma, la consecuencia, el resultado será la paz de Dios, el amor de Dios estará con vosotros. Dios no está presente en nuestras amarguras, en nuestros fracasos, pecados, inconductas, inmoralidades, guerras, etc. Dios no está presente. Él está presente en la vida de personas que tienen gozo, perfección, consuelo, siendo de un mismo sentir, viviendo en paz. Entonces, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y finalmente, Pablo completa su doxología en esta carta con una bendición triple. Verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así pues, estos 5 elementos son imprescindibles para vivir en la paz y en el amor de Dios. ¿Cómo está descargada su maleta, su valija, con estos 5 elementos? Tal vez ya vivió 40 años, 50 años o un poco más o menos. Vea usted lo que hay en su vida que sale sobrando, pero que sigue cargando por inercia, costumbre, por contaminación de la cultura, vaya a saber. Cosas innecesarias que tendrán que ver con la conducta moral, con el lenguaje, con las actitudes, con la forma de decidir los asuntos de la vida. Hay que perfeccionarse, sacar lo malo de nuestras vidas. Y entonces hemos de recibir la bendición del verso 14 con gran alegría. ¿Sabe usted que este verso 14 en aquella época era mencionado de iglesia en iglesia? Claro, los hermanos parece que tenían bastante tiempo para saludarse al fin de sus reuniones.
y se daban un abrazo y le decían lo que dice esta bendición. ¿Es posible que lo digamos? Vamos a leerlo todos juntos. Tal vez se lo quiere decir al que está al lado suyo, o atrás, o a su cónyuge si está con usted. Pero dígaselo a alguien, ¿de acuerdo? Puede mirar su Biblia si no lo sabe de memoria. Verso 14. Tal vez tómele la mano al que está al lado suyo, si es su cónyuge, si es su novia, su novio, y dígale, a ver, todos juntos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo siempre. Sea contigo siempre. No hay mejor saludo que este. No hay mejor conversación que hablar de la gracia de Jesucristo, que hablar del amor de Dios y de la comunión del Espíritu Santo. Todo lo demás sale sobrando en las maletas del viaje de nuestra vida. Tal vez quiere llamar a alguien por teléfono o mandarle un WhatsApp y en lugar de contarle el último chisme de la congregación, decirle la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Estoy orando por ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana que hemos podido llegar a este lugar de comunión, de compañerismo y para edificarnos los unos a los otros. Nos hemos alegrado cantando, orando y viéndonos unos a otros. Y ahora, Señor, pedimos desde el fondo de nuestro corazón que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.